¿Qué pretendías demostrar tú con esta estafa? Bueno, pretendía generar un debate en la sociedad de cómo funciona el sistema bancario. Lo que es muy importante es informar, como ya hice, pero hay que repetirlo, de que todos esos contratos que hice de crédito eran momentos en los que el banco, con mi firma, creaba dinero nuevo. No era el dinero de ningún ahorrista ni nada de eso, como la gente suele pensar, sino que era nuevo dinero que si ese crédito no se hubiera dado, nunca hubiera existido. Y ese poder de dar crédito que tienen los bancos es muy importante y por tanto muy grave, porque es un privilegio que hace que los bancos controlen quién accede a crédito en esta sociedad. He leído que con el dinero que conseguiste financiaste movimientos sociales. ¿Nos podrías decir cuáles? Bien, básicamente la financiación de proyectos, hubo dos líneas de acción. Una que fue desde el principio fue cubrir iniciativas y empezando por las deudas que habían de la cooperativa en la que yo participaba, en InfoSpy, que era una cooperativa que ofrecía servicios a los movimientos sociales a un precio muy bajo, a veces incluso perdiendo dinero, y eso fue generando unas deudas. Pero InfoSpy era casi un proyecto, no sé si personal tuyo, pero sí en el que tú eras el presidente. Una cosa es quitarle dinero a los bancos para dárselo a los pobres y otra cosa es un poco financiar tu propio proyecto personal, ¿no? Es difícil implicar a gente que no sabe de dónde viene el dinero en una acción, aunque tú pretendas hacerlo, ¿no? Por tanto, no era prácticamente posible repartir ese dinero entre colectivos que no tuvieran ninguna relación con nosotros, porque generaba algo poco claro con ellos, ¿no? Por tanto, el dinero se destinó a proyectos con los que había unas redes de afinidad, con los que había vinculaciones de distinto tipo. La otra línea de acción principal es toda la cuestión de la puesta en marcha del Movimiento por el Decrecimiento en Cataluña. Una ruta que sirvió para hacer red entre muchos colectivos de toda Cataluña que tenían una visión parecida de construir alternativas desde abajo, toda una gente que se fue uniendo a través de esa marcha, y que eso sirvió para crear una red por el decrecimiento que luego tuvo unas consecuencias importantes. Creo que incluso en un primer momento ni los bancos te denunciaron. ¿Por qué crees que lo hicieron? Yo creo que no querían dar el mensaje de la inseguridad y de los agujeros que realmente se había demostrado con esa acción que tenían, ¿no? Cuando tú vuelves a España, pasan unos meses, eres detenido y además entras en prisión condicional. ¿Cómo fueron esos meses en prisión? ¿Qué te decían los reclusos? Bueno, fueron unos meses difíciles porque bueno, la situación de prisión siempre es difícil, es una situación muy dura que no recomiendo a nadie. Y aún así, dentro de lo que cabe, por mi situación mediática, etcétera, pues mi vida en prisión seguramente era más fácil que la que tienen otras personas, ¿no? O sea, allí te valoran mucho por el delito que te ha hecho entrar, ¿no? De alguna forma, y el hecho de que fuera por algo con los bancos, pues estaba bien visto en general, ¿no? Seguramente es de lo más bien visto que puede haber allí. En febrero del año 2013 debía empezar el juicio, pero tú ahí decides huir, decides fugarte. ¿Por qué? Yo había presentado 23 testigos y la audiencia provincial me había negado cada uno de esos 23 testigos. Es decir, pretendía juzgarme sin testigos de la defensa, lo cual es inaudito y totalmente ilegal. Pero entre esas 23 es cierto que estaba Emilio Botín, que ya no podría estar, estaba algunos banqueros que han sido penados o que están en procesos judiciales desde algunas de las bancas a las que yo expropié, y por tanto, pues sí, quería... ¿Tú te imaginabas que no iba a venir a declarar a tu juicio Emilio Botín? Bueno, sí, sabía que esa parte era especialmente difícil, pero también había otros testimonios mucho más asequibles y que gustosamente hubieran ido a testimoniar y que tampoco fueron aceptados, ¿no? Tú cuando empezaste todo esto sabías que podías acabar en la cárcel. Sí, era consciente de ello. De hecho, en la publicación Crisis les dije también de qué delitos me podían acusar y por tanto, era consciente de ese riesgo. ¿Te vas a entregar a la justicia? No. No, o sea, yo lo que quiero es generar un proceso en el que haya un diálogo real sobre las razones. Es decir, no quiero que se me trate como un delincuente que robó no sé qué cantidad total. Quiero que se vaya a la razón de la acción y desde allí hablemos. No tengo ningún problema para hablar, pero reconociéndose dónde estoy y por qué estoy de esa forma. Si ahora hay en casa algún espectador que está pensando, este tío está flipado, este tío tiene la cabeza llena de pájaros, ¿qué le dirías? Bueno, que más imposible es pensar que dentro de 100 años podremos seguir viviendo como lo hacemos ahora, con todo lo que estamos afectando al planeta, ¿no? Está claro que el sistema actual
no sirve para generar el bien para la mayoría de la sociedad, y por tanto la investigación o esas locuras que podemos hacer algunos que ahora pueden convertirse en la política y en la economía del mañana. ¿Tú, Enric, tenías algún referente cuando decidiste estafar a los bancos? ¿Alguien que hubiese hecho algo similar? Sí, tenía varios referentes a nivel de desobediencia civil como Turó, o a nivel de acciones de expropiación que habían habido en la historia, pero así en concreto y como algo más parecido, leí sobre Lucio Ortubia. Había un libro que se había escrito recientemente sobre él y que yo conocí en el 2005 y que fue una de mis referencias concretas a la hora de decidir realizar la acción. Creo que tú has tenido ocasión de conocer a Lucio Urtubia. ¿Cómo es Lucio Urtubia en la distancia corta? Bueno, es una persona muy consecuente y muy exigente también con las otras personas. A veces, ya con su edad y tal, pues se enfada con la gente que cree que podría hacer más o que no hace las cosas suficientemente bien o así. Es una persona de acción y siempre anima a actuar, ¿no? a hacer algo que pueda tener un significado en este mundo.